Hola a todos, mi nombre es Martín Ríos Valdés, y lo que estoy a punto de compartir ocurrió hace 3 años en México. Un evento que la ciencia clasifica como una experiencia cercana a la muerte, o SM. Para mí fue mucho más que eso. Fue una travesía forzada al límite de la existencia. Un viaje que me llevó a comprender que la muerte no es un final, sino quizás una compleja, y a veces dolorosa, transición. Todo comenzó con un accidente automovilístico terrible en la carretera que conecta Jalisco con Michoacán, bajo una lluvia torrencial. El impacto fue brutal, dejando mi cuerpo roto y mi corazón, según los médicos, silenciado por unos interminables minutos. Recuerdo el frío metálico de la chatarra, y luego la súbita y absoluta ausencia de dolor, justo en el momento en que la luz de mi vida se apagaba. Según los paramédicos que luchaban por revivirme, una calma irreal me envolvió. Ya no sentía el peso de mi cuerpo ni el aire áspero del hospital. Era un silencio profundo y acogedor, una quietud que solo la inconsciencia extrema puede ofrecer. Pero no estaba solo en esa quietud. Al borde de esa inmensidad luminosa, esperándome con una sonrisa que reconocí al instante, estaba mi abuelo. Él había fallecido 10 años atrás, pero allí, en ese espacio sin tiempo, parecía tan real como yo lo era en mi juventud. Él no solo me recibió, sino que me guió a través de un rincón del más allá, revelándose verdades familiares enterradas que yo jamás hubiera podido imaginar. Lo más aterrador y a la vez hermoso de todo es que él me confió una misión, un mensaje que debía entregar al volver, si es que yo volvía. Un secreto que todavía hoy me cuesta entender cómo manejar. Mi vida, antes de ese 23 de agosto de 2021, era la de un hombre práctico, ingeniero civil. Mis cimientos eran la lógica, la materia y la solidez de las estructuras que diseñaba. Yo era un escéptico firme en lo referente a espíritus o vida después de la muerte, y veía las religiones como bellas metáforas para consolar el miedo humano al vacío. Mi abuelo, don Ernesto Valdez, era la persona más cercana a la sabiduría que conocí. Su muerte fue un golpe duro, pero siempre la enfrenté como una pérdida biológica natural. No esperé señales, ni soñé con él. Por eso, que él fuera la figura central de mi CM, fue el primer indicio de que mis estructuras mentales estaban a punto de colapsar. Lo que experimenté no puede ser simplificado con términos clínicos como alucinación hipóxica o descarga eléctrica cerebral. Lo que vi y sentí fue tan vívido, tan coherente y tan cargado de información que desafía cualquier explicación materialista. La sensación de ser puramente conciencia, libre de la carne, es indescriptible. Muchos han cruzado el umbral temporalmente y regresado hablando de paz, pero pocos regresan con un encargo tan específico y tan pesado. Entendí secretos que vinculaban a mi familia a eventos muy antiguos, responsabilidades que se habían evadido por generaciones. La luz y la paz se mezclaron con un terror profundo por la tarea encomendada. Si usted ha llegado hasta aquí buscando una historia de fantasmas o de luz bonita, le advierto que está equivocado. Lo que estoy a punto de relatar es la crónica de cómo un hombre vio su realidad fragmentarse y reconstruirse, bajo el mandato de un secreto que lo obliga a vivir de una forma completamente nueva. Si escucha o lee hasta el final, le garantizo que su percepción sobre la vida, la muerte y los lazos que nos unen cambiará de manera radical e irreversible. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos vídeos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. La lluvia sobre la sierra de Tapalpa era implacable, golpeando el parabrisas de mi vieja pickup Ford con la fuerza de pequeños guijarros. Eran las 3 de la tarde y la oscuridad del cielo parecía la medianoche. Yo regresaba de una inspección de obra, agotado y ansioso por llegar a Guadalajara. La carretera, sinuosa y mal señalizada, era traicionera. Aumenté la velocidad más de lo que debí, presionado por el tiempo. Nunca olvidaré el sonido. No fue un chirrido de neumáticos, sino un crujido sordo, una implosión de metal y hueso. Recuerdo el instante en que el vehículo patinó sobre una capa de agua,
perdiendo toda tracción. El terror paralizante me impidió reaccionar a tiempo. Sentí el golpe lateral contra la barrera de contención, luego el volteo, el mundo girando en una licuadora de sonido ensordecedor. La oscuridad se hizo absoluta, salvo por destellos fugaces de luces rojas y verdes que se mezclaban con el olor penetrante a gasolina y sangre. El motor rugía en agonía, y mi cuerpo era una masa informe de dolor punzante. Intenté moverme, pero un peso indescriptible aplastaba mi pecho. El volante se había incrustado. La respiración era imposible, un jadeo ahogado que no lograba llenar mis pulmones. La última sensación física fue el frío. No el frío de la lluvia, sino un escalofrío interno, una conciencia creciente de que el daño era letal. Escuché voces distantes, sirenas acercándose, pero parecían pertenecer a otro universo, a una película que yo ya no estaba protagonizando. En el momento en que un paramédico gritó mi nombre a través del metal doblado, mi dolor alcanzó un pico insoportable y luego, de golpe, se evaporó. Fue como si alguien hubiese bajado un interruptor. Los sonidos se silenciaron. El dolor, mi constante y opresiva compañía, desapareció. Me sentí extrañamente ligero, flotando. Abrí los ojos, o al menos intenté abrirlos, pero no miraba desde mi rostro. Estaba suspendido a unos metros sobre mi cuerpo, observando la frenética actividad de los paramédicos y bomberos. Vi mi cabeza ensangrentada, mi ropa desgarrada, y el hueco informe donde se suponía que estaba mi vehículo. Sentí una curiosidad desapegada, como si estuviera viendo la escena de un crimen ajeno. Podía escuchar claramente el diálogo de los rescatistas, aunque sin oídos, y ver la desesperación de sus rostros, aunque sin ojos carnales. Fue entonces cuando escuché el grito del paramédico jefe. Código azul, amparo cardíaco. Vi cómo me sacaban de los restos y me depositaban en el asfalto mojado. Los médicos se abalanzaron sobre mí, iniciando la reanimación cardiopulmonar. Unos puños fuertes golpean mi pecho inerte. Era yo, pero no era yo. Mi conciencia, mi esencia, estaba intacta, observando la cáscara vacía. Entonces el mundo exterior se desvaneció, no lentamente, sino de manera abrupta, como si una cortina pesada hubiese caído. El caos dio paso a una calma rotunda. Dejé de sentir la gravedad. Fui atraído por una fuerza suave pero ineludible, una corriente que me llevaba hacia arriba y hacia adelante. No había túnel oscuro, solo una expansión inmediata de luz. Esta luz no era cegadora como la del sol, sino penetrante y cálida, de un color blanco dorado que saturaba el espacio sin proyectar sombras. Sentí una paz que trascendía toda comprensión terrenal. Toda la angustia, el miedo existencial que acompaña a la vida, se disolvió. Era como regresar a un estado de absoluta pertenencia. La conciencia de ser solo pensamiento, puramente, era liberadora. A medida que me adentraba en esa luminiscencia, entendí que no estaba solo en la corriente. Aunque no veía cuerpos definidos, percibía presencias, siluetas de energía que se movían con la misma quietud. Eran seres de paz, entidades que no se comunicaban con palabras, sino con la transmisión directa de ideas, y entre ellas una presencia se hizo sólida, familiar, inconfundible. Frente a mí, separándome de la luz más intensa, estaba el Anmí, abuelo Ernesto. Llevaba la misma camisa de manga corta que usaba en casa los domingos, descolorida por el sol de Jalisco. Su rostro, marcado por la sabiduría y la fatiga de una vida larga, irradiaba ahora una juventud sorprendente, libre de arrugas y dolor. Me miró con esos ojos profundos que yo recordaba, pero ahora llenos de una tristeza dulce. No me acerqué corriendo. El movimiento en ese lugar era más un deseo que un esfuerzo. Simplemente estuve ante él. El abuelo levantó una mano, no para detenerme, sino como un saludo formal y cargado de significado. Vi cómo sus labios se movían, aunque el sonido que escuché no provenía de su garganta, sino que resonaba directamente en mi mente, con una claridad atronadora. «Martín», dijo la voz de mi abuelo, impregnada de amor y resignación, «has llegado antes de lo esperado, y eso es un problema. Debes entender que estás muerto, al menos por ahora, pero no te preocupes, hijo mío.
El tiempo no funciona aquí. Tenemos mucho que hablar antes de que te empujen de vuelta a tu cuerpo frío. La voz de mi abuelo resonó en mi mente sin vibrar en el aire, como si el pensamiento puro se hubiese materializado en significado. Su mención de mi muerte me impactó, pero la calma que impregnaba el lugar amortiguaba el terror. En ese estado, la lógica terrenal se disolvía, y la aceptación se instalaba con una facilidad espantosa. Yo no necesité hablar. Mi abuelo leyó mi desconcierto. Me explicó que el tiempo en ese lugar era maleable, que lo que sentía como minutos podrían ser apenas segundos en el mundo físico, donde mi corazón estaba siendo forzado a latir. Él me mostró, con una rapidez mental abrumadora, la imagen de mi cuerpo en el asfalto, un panorama que mi mente no había logrado procesar antes de ser absorbido por la luz. Eran los desfibriladores, los golpes de adrenalina y el esfuerzo desesperado de los médicos lo que mantenía abierta la puerta. «Tú regresas», me aseguró mi abuelo, y en su tono había una certeza que me heló más que la noticia de mi muerte. «Yo no tengo ese privilegio, Martín, y es por eso que necesitamos darnos prisa. La razón de tu partida prematura y tu breve regreso tiene que ver con una vieja deuda, algo que nuestra familia ha ignorado por generaciones, pensando que el tiempo lo borraría todo». La luz alrededor parecía palpitar al ritmo de sus palabras, y las otras presencias que sentía a lo lejos se acercaron imperceptiblemente, como oyentes silenciosos de nuestra confesión. Entendí que este no era un espacio privado, sino una encrucijada donde los vivos y los muertos, por un instante, compartían aire. Mi abuelo me guió con la mente a través de recuerdos que no eran míos, pero que yo experimentaba con total intensidad. Vi a mi bisabuelo, un hombre que solo conocía por fotografías sepia, arrodillado bajo un cielo nocturno en 1910. Estaba en la misma región de Jalisco, en las tierras que luego se convertirían en nuestro rancho. El campo estaba devastado por una sequía. Vi el hambre, la desesperación en sus ojos hundidos. Y luego vi la transacción. Mi bisabuelo no rezaba a Dios ni a santos. Él cavaba un agujero en la tierra más negra del terreno, justo al pie del viejo ahuehuete que todavía se alzaba imponente en el rancho. De ese agujero, envuelta en una tenue bruma, emergió una figura. No era humana, pero tampoco monstruosa, sino una silueta hecha de sombra condensada y promesa. Mi abuelo me explicó que mi bisabuelo hizo un pacto desesperado. A cambio de la fertilidad de la tierra, la supervivencia de su linaje y la prosperidad material durante 100 años, la familia debía entregar algo, un compromiso. Algo que debía ser encontrado y devuelto a la tierra cuando el ciclo se cumpliera. El ciclo se cumplió en el año 2010, me reveló Ernesto, y el encargado de cumplirlo era yo. Pero lo pospuse. Martín, fui un cobarde. Creí que si lo ignoraba, la entidad, o lo que sea que fuera, simplemente olvidaría. No funciona así. El pacto se refuerza con la sangre y la conciencia de la familia. Y ahora, tú estás pagando mi negligencia, llegando a este lugar antes de tiempo. La tristeza que sentí no era mía, sino un eco del remordimiento de mi abuelo. Me dijo que el pacto exigía ahora no solo el objeto, sino una compensación adicional por la demora, algo que aún no estaba claro. El accidente no fue casualidad, sino un tirón forzado de ese otro lado para recordarnos la deuda. Necesitas encontrar el sello de obsidiana, me ordenó. Es la prueba del trato, la llave. Tu bisabuelo lo escondió en el lugar donde se hizo el pacto, bajo el ahuehuete. Está envuelto en un paño de lino rojo y metido en una caja de cedro. Lo escondió tan bien que solo la sangre de nuestra línea puede encontrarlo al despertar. Tienes que ir al rancho tan pronto te liberes del hospital, antes de que el tiempo se agote de nuevo. Me mostró con imágenes mentales el sello. Era una pieza pequeña, negra y pulida, tallada con glifos que parecían antiguos, previos a cualquier escritura conocida. Su tacto, incluso en esa visión puramente mental, se sentía frío y repulsivo. Su propósito no era solo sellar el trato, sino actuar como un faro. Si el sello no regresaba a su lugar, la entidad vendría a reclamar su compensación. Y esa compensación, entendí por la ola de terror que me transmitió mi abuelo, era algo mucho más preciado que la tierra o las cosechas.
El sello debe estar bajo la raíz principal del ahuehuete, a 1 metro de profundidad, en un punto exacto que solo tú conocerás al volver, como un instinto. Pero presta atención, Martín. Hay algo más. El sello es solo el comienzo. Una vez lo tengas en tus manos, el siguiente paso se revelará. Y será la parte más peligrosa de tu misión, advirtió Ernesto. Sentí un tirón, un brusco retroceso. La luz se intensificó dolorosamente, y la forma nítida de mi abuelo comenzó a ondular, como una imagen bajo el agua. Su voz mental se hizo más débil, más urgente, casi un susurro a envuelvas. Recuerda esto: la tierra negra, el ahuehuete, el sello hay. Y una última cosa, Martín, cuando encuentres el sello, no se lo muestres a nadie de la familia, especialmente a tu primo Rafael. Nunca confíes en Rafael. Él sabe más de lo que dice sobre las viejas historias, y su ambición podría condenarnos a todos, gritó mi abuelo justo cuando la luz me absorbía por completo, arrojándose a una oscuridad helada que reconocí como mi propio cuerpo. El regreso fue un shock físico insoportable. No volví a la calma, sino al dolor abrazador. Abrí los ojos, y el mundo era una cacofonía de pitidos de máquinas, la voz ronca de un médico y la luz fluorescente del hospital que me quemaba las retinas. Sentí el tubo en mi garganta, el peso de las sábanas y el dolor lacerante en mi pecho, justo donde el volante me había golpeado y donde luego el médico había ejercido presión desesperada. Un par de días después, cuando lograron estabilizarse y remover el tubo, la primera persona que vi fue a mi madre, llorando silenciosamente junto a la cama. Ella me contó lo que los médicos catalogaron como un milagro. Estuve clínicamente muerto durante casi 4 minutos. 4 minutos que a mí me parecieron una eternidad de revelaciones y un viaje al más allá. Cuando intenté hablar, mi voz era un graznido. No mencioné al abuelo, ni el sello, ni el pacto. Sabía instintivamente que mi madre, una mujer devota y práctica, lo atribuiría a los efectos de la morfina o la hipoxia cerebral. Pero la memoria no era un sueño desvanecido, sino una grabación perfecta, una certeza grabada a fuego en mi mente. Podía sentir el frío de la obsidiana. Mi principal preocupación era el primo Rafael. Él era el único de mis parientes que se había quedado a vivir en el rancho familiar después de que todos los demás nos mudamos a la ciudad. Era un hombre ambicioso, siempre buscando oportunidades y obsesionado con la idea de encontrar algún tesoro escondido en la vieja propiedad. Recordé la advertencia de mi abuelo a no confíes en Rafael. Mi recuperación física fue lenta, pero mi mente estaba en hipervelocidad. Necesitaba salir del hospital e ir al rancho. 2 semanas después del accidente, y contra el consejo médico, logré que me dieran de alta, prometiendo un reposo absoluto en casa. Pero yo no tenía intención de reposar. Al día siguiente, a principios de septiembre de 2021, alquilé un vehículo lo bastante discreto para no levantar sospechas y me dirigí de nuevo a Tapalpa. Le dije a mi madre que tenía que ver a Rafael para discutir los daños del accidente y la gestión del rancho. Ella pareció aliviada de que yo volviera a interesarme por los negocios. El rancho Valdés era un lugar que respiraba historia y melancolía. Las tierras fértiles de antaño habían dado paso a una productividad más caprichosa. Rafael, al verme llegar, fingió una alegría que no alcanzó sus ojos. Estaba delgado y nervioso, y me preguntó repetidamente por qué había vuelto tan pronto. «Necesito aire fresco, Rafael», mentí, apoyándome en la muleta y sintiendo el dolor punzante en mis costillas. Y quería ver cómo seguía el viejo ahuehuete después de la tormenta. Le tengo un cariño especial. La mención del árbol hizo que la máscara de Rafael se rompiera un instante. Hubo un destello de cautela en sus ojos. «Está bien, Martín». «Gigante como siempre», respondió, desviando la mirada hacia el granero. Esa noche, bajo la luna menguante, esperé a que Rafael se durmiera en la casa principal. Me vestí con ropa oscura y con una pala que encontré en el cobertizo, me dirigí cojeando hacia el lugar del pacto. El ahuehuete se erguía en el centro del potrero, un coloso silencioso con un tronco tan ancho que parecía una pared. Cuando llegué a su base, el instinto me guió exactamente como mi abuelo había predicho. No tuve que buscar,
Sentí un magnetismo inconfundible hacia una de las raíces más gruesas que se extendían como serpientes sobre la tierra. Empecé a cavar. La tierra estaba sorprendentemente blanda. A cada palabra sentía una conexión más intensa, una vibración subterránea. El trabajo era extenuante para mi cuerpo recién remendado, pero la adrenalina me mantenía en marcha. A aproximadamente 1 metro de profundidad, la pala golpeó algo duro. No era una roca, era madera. Con manos temblorosas, retiré la tierra y expuse una caja pequeña, de cedro oscuro, exactamente como mi abuelo la había descrito. Estaba protegida de la humedad, pero el tiempo había dejado su marca. La levanté con cuidado y me senté junto al agujero, respirando el olor a humedad y a tierra virgen. Abrí la tapa con dificultad. Dentro, envuelto en un paño de lino rojo deshilachado, estaba el sello de obsidiana. Era más frío y más liso de lo que había imaginado, de un negro profundo que parecía absorber la luz de la luna. Los glifos tallados no se parecían a ningún idioma mesoamericano conocido. Al tocarlo, sentí un escalofrío que me recorrió desde los dedos hasta el alma, y por un instante, la paz del más allá se mezcló con un miedo muy terrenal. Justo cuando estaba volviendo a envolver el sello, una rama seca crujió detrás de mí. Mi corazón dio un brinco doloroso. Giré la cabeza lentamente y la luz de la luna iluminó la figura de Rafael, parado a unos metros, con los brazos cruzados y una sonrisa que no era de alegría, sino de satisfacción malvada. Llevaba en la mano una linterna de haz estrecho que me apuntaba directamente a la cara. «Así que lo encontraste, Martín», dijo Rafael, su voz baja y cargada de una resentida envidia que nunca le había conocido. «Llevo 20 años buscando eso, y tuviste que venir tú, el milagroso de Guadalajara, a desenterrarlo. Dime, ¿qué te dijo el viejo Ernesto? Porque yo sé lo que es, y sé lo que vale». El aire se volvió espeso con la tensión. Rafael no parecía sorprendido de verme con una pala en la mano, sino triunfante, como si yo hubiera confirmado una sospecha largamente guardada. La advertencia de mi abuelo resonó en mi mente. Nunca confíes en Rafael. Intenté mantener la calma, guardando el sello apresuradamente en el bolsillo de mi chaqueta. «No sé de qué hablas, Rafael. Vine a enterrar un recuerdo». El choque me puso sentimental. Improvisé, poniéndome de pie con dificultad, sintiendo el tirón en mis costillas rotas. Rafael soltó una carcajada seca, carente de humor. «No me tomes por tonto, Martín. Yo no creo en las casualidades. Y tú no eres sentimental. Cuando supimos de tu accidente, inmediatamente supe que el viejo Ernesto te había hablado. Él estaba a cargo de esta porquería antes de morir, y por eso se fue tan tranquilo. Me di cuenta de que mi primo conocía la historia del pacto, o al menos la parte que involucra el tesoro o la reliquia. Rafael siempre fue el más informado sobre las leyendas del rancho, el que se metía en archivos polvorientos buscando la escritura que confirmara algún derecho ancestral sobre el agua o la tierra. «¿Qué sabes tú sobre mi abuelo o sobre esto?», pregunté, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo que me oprimía el pecho. Rafael dio un paso adelante, su sombra proyectándose sobre mí y el agujero abierto. «Sé que tu bisabuelo no solo pidió lluvia, sino poder, y sé que lo que tienes en el bolsillo es la llave para ese poder. Es un artefacto antiguo, precolombino. Dicen que tiene propiedades mágicas. Los viejos del pueblo hablan de una entidad que concede deseos a cambio de un tributo. Mi abuelo me había hablado de un pacto para asegurar la supervivencia del linaje, no de poder o deseos». Pero Rafael lo había interpretado bajo su lente de codicia. Él creía que el sello era un objeto de riqueza o control, no la prueba de una deuda catastrófica. «Es solo una roca tallada, Rafael», insistí, dando un paso lateral para alejarme del hoyo. «No vale nada». «Para ti, quizás», replicó Rafael, acercándose rápidamente. «Pero para el que sepa usarlo, vale todo. El abuelo Ernesto nunca quiso que cayera en mis manos, porque sabía que yo sí lo usaría, no para pagar deudas, sino para cobrar lo que nos deben en ese momento, la calma
se rompió. Rafael se abalanzó sobre mí con una fuerza que no esperaba. A pesar de mi dolor y mi cojera, intenté defenderme. Me tomó por la solapa de la chaqueta, buscando el bolsillo donde guardaba el sello. ¡Dámelo, Martín! Yo soy el que se quedó aquí. Yo soy el que merece esto. Tú ya tienes tu vida en la ciudad, gruñó, mientras yo forcejeaba, sintiendo el desgarro en mis heridas. Lo empujé con toda la fuerza residual que me quedaba, y Rafael tropezó con una raíz expuesta del jahuehuete, cayendo pesadamente al suelo. Eso me dio el tiempo suficiente para tomar la pala. «Aléjate», le advertí, alzando el arma improvisada. Rafael se puso de rodillas, furioso. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna. «Ambien ansi. ¿No quieres compartir el poder? Tendremos que ver quién es más digno de poseerlo». Antes de que pudiera reaccionar, mi primo se puso de pie y en lugar de atacarme, corrió hacia el granero. Yo sabía que en el granero guardaban herramientas más peligrosas que una pala, quizás un machete o incluso una escopeta vieja que usaba para cazar conejos. No podía permitir que Rafael pusiera sus manos en el sello, no por el poder que creía, sino por lo que mi abuelo me había advertido, su ambición. El sello no era un tesoro, era una bomba a punto de estallar. Corrí cojeando hacia la casa principal, que estaba más lejos, para buscar un teléfono y llamar a la policía. Pero mientras pasaba junto a la ventana de la sala, vi algo que me paralizó. Las luces estaban apagadas, pero una linterna brillaba intensamente en el interior, y no era la linterna de Rafael. Me acerqué con cautela a la ventana y miré hacia adentro. La linterna estaba en el suelo, apuntando hacia el techo, y el haz de luz iluminaba una escena imposible. Mi prima Elena, la hija de Rafael, de apenas 16 años, estaba sentada en la mesa de la cocina. Ella no estaba hablando, pero su cuerpo temblaba. Frente a ella, de pie junto a la oscuridad del fondo, había una silueta. No era ni Rafael ni yo. Era alta, extremadamente delgada, y la sombra parecía pegarse a sus contornos de una manera antinatural. No podía distinguir su rostro, pero la forma en que se inclinaba sobre Elena irradiaba una sensación de hambre palpable. Escuché un sonido, un susurro gutural que parecía venir del aire mismo, no de la garganta de la figura. Eran palabras en un idioma desconocido, pero que mi mente, recién tocada por el otro lado, inexplicablemente, entendía. Hablaban de compensación y de tiempo agotado. La entidad estaba aquí. El accidente no solo me había traído de vuelta con el mensaje, sino que también había alertado a lo que mi bisabuelo había convocado. Y ahora estaban interactuando con mi prima, la hija de Rafael, la inocente. El miedo me golpeó con una fuerza física tan intensa que caí de rodillas, soltando la pala. El sello de obsidiana en mi bolsillo se calentó repentinamente, quemándome a través de la tela. La figura se enderezó en la sala y miró directamente hacia la ventana. Hacia mí, aunque no tenía ojos discernibles. Sentí su conciencia atravesándome. Había detectado la presencia del sello. En ese instante, escuché un grito desesperado proveniente del granero. Era Rafael. Él había vuelto con lo que fuera que había ido a buscar, y ahora se acercaba a la casa. La entidad, al escuchar el ruido, se desvaneció de la sala con la rapidez de una sombra movida por el viento, dejando a Elena sola y temblando en la mesa. Rafael irrumpió en la casa principal, machete en mano, y al ver a Elena aterrada, miró a su alrededor con confusión y luego su mirada se posó en mí, arrodillado frente a la ventana. El miedo en su rostro se transformó en una ira homicida, y en sus ojos vi la convicción de que yo era el responsable de la manifestación. El sello me estaba quemando la piel, y yo entendí que la compensación que la entidad buscaba ya no era la tierra ni el dinero, sino algo mucho más cercano, algo de carne y hueso. La furia de Rafael era un tornado. Al verme allí, vulnerable y arrodillado, con el sello pulsando calor en mi bolsillo, supo que yo era la razón de la presencia oscura. Corrió hacia mí, empuñando el machete con ambas manos. Su rostro estaba descompuesto por una mezcla de pánico por su hija y una sed excesiva por la reliquia. Me levanté a trompicones, ignorando el dolor lacerante en mi costado. El sello en mi bolsillo ardía, actuando como un faro para lo que había entrado en la casa. No podía dejar que Rafael me alcanzara. Di un giro brusco,
usando mi muleta como apoyo, y cogeré hacia el camino que lleva al granero. «Suelta el sello, Martín, nos has traído la maldición», gritó Rafael, golpeando la pared de adobe con el machete en su frustración. Elena, sentada en la mesa, sollozó. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Yo sabía que ella había sido la primera en ver o sentir a la entidad. Ella era el primer objetivo de la compensación. Mientras corría, entendí la gravedad de mi misión. Mi abuelo no me había enviado solo para desenterrar una reliquia, sino para proteger a la familia de las consecuencias de la deuda. Y el primer paso era deshacerme del sello, devolverlo a la Tierra Negra como un gesto de cumplimiento. Llegué al granero, cerrando la pesada puerta de madera detrás de mí. La oscuridad en el interior era casi absoluta, salvo por los haces de luna que se colaban por las rendijas. Me apoyé contra un fardo de heno, respirando con dificultad, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi garganta. Rafael golpeó la puerta con el machete, el sonido resonando como un trueno. «¡Abre, cobarde! Si esa cosa te ha seguido, es por esa piedra estúpida». El pánico me hizo pensar con rapidez. La entidad había manifestado interés en el sello en sí, me deshacía de él. Quizás se alejaría, o al menos perdería el rastro inmediato. Pero mi abuelo había dicho que el sello era solo el comienzo, que el siguiente paso se revelaría al tenerlo en las manos. Busqué a tientas en el bolsillo. El sello estaba al rojo vivo. Al sacarlo, la obsidiana negra emitió un pulso de luz, débil y fría. Los glifos tallados parecían moverse, vivos, y en ese instante, en el fondo de mi mente, apareció una nueva imagen. No era un recuerdo de mi abuelo, sino una instrucción clara y no verbal. El sello tenía que ser activado, no simplemente enterrado. Debía ser llevado a la cima de la colina de la Cruz, el punto más alto del rancho, bajo la luz de la luna. Allí, solo allí, el cumplimiento del pacto podría ser negociado. Comprendí la complejidad. El pacto de mi bisabuelo no era solo un acuerdo, sino un ritual. Y yo no era solo el mensajero, sino el oficiante no deseado. Rafael había dejado de golpear la puerta. Un silencio ominoso cayó sobre el granero. Me asustó más que sus gritos. Abrí una pequeña trampilla en la parte trasera del granero usado para Uchiraj Pia Viejo y me deslicé por ella hacia el exterior. La noche estaba clara y helada. Miré hacia la casa principal. No había luces encendidas, solo la oscuridad. Pero al pie de la entrada vi una figura inmóvil, delgada y alta, esperando. No se movía. La entidad estaba entre Rafael y yo. Tenía que llegar a la colina de la Cruz. Era mi única opción. Corrí a campo traviesa, sintiendo el rocío frío en mis pies, con el sello de obsidiana apretado en la mano. A cada paso sentía una energía que emanaba de la piedra, dándome una fuerza que supera mi estado físico. Era una ayuda perversa, un refuerzo de la misma cosa que me quería cobrar. Mientras subía la colina, una elevación rocosa y desnuda, miré hacia atrás. Vi dos puntos de luz débil que me seguían. Uno era Rafael, que había conseguido rodear la casa, y venía detrás de mí, aún empuñando el machete. El otro era la entidad. No caminaba, sino que se deslizaba, una mancha oscura que se movía con una velocidad imposible. Llegué a la cima, donde solo había una vieja cruz de madera carcomida por el tiempo usado como referencio topográfica. El viento soplaba fuerte, y la luna llena iluminaba el rancho. Me arrodillé junto a la cruz y coloqué el sello de obsidiana en la tierra desnuda. Tan pronto como la piedra tocó el suelo, los glifos emitieron una luz negra pulsante. El suelo bajo mis rodillas comenzó a vibrar, un zumbido profundo que sentí en mis huesos. En ese instante, la imagen de mi abuelo Ernesto reapareció en mi mente. Pero esta vez, su expresión no era de tristeza, sino de alarma absoluta. Él me gritó con una urgencia que no había mostrado antes. «Martín, el ritual es para revertir, no para activar. El sello es una trampa. La compensación es la vida de un Valdés». La tierra bajo el sello se resquebrajó, liberando un olor a azufre y tierra húmeda. El aire vibró con un sonido ensordecedor, y al mismo tiempo escuché los pasos furiosos de Rafael acercándose. «¡Alto ahí!
Martín, no lo toques, gritó mi primo, a solo unos metros. Me giré, cegado por el pánico y la advertencia de mi abuelo. Rafael se lanzó sobre mí, y esta vez su objetivo no era la piedra, sino yo. Justo cuando el machete descendía hacia mi cabeza, vi que la entidad ya no estaba detrás de él, sino justo entre nosotros, emergiendo de la sombra de la cruz. Rafael no vio la sombra, hasta que fue demasiado tarde. Su machete se detuvo en el aire, atrapado por una fuerza invisible. La entidad, más clara ahora a la luz de la luna, era una figura esquelética, envuelta en lo que parecían harapos de lino negro. El ciclo se ha cumplido, susurró la entidad, la voz de un coro de miles de insectos, y la compensación será cobrada de la sangre más cercana a la traición. La figura se abalanzó sobre Rafael, no para matarlo, sino para tocarlo. Y justo antes de que lo hiciera, Rafael soltó un grito de agonía y desesperación, y sus ojos se clavaron en mí, no con ira, sino con una comprensión terrible. Él no era el traidor, sino la víctima de una deuda ancestral que yo había activado sin querer. El grito de Rafael fue un sonido primordial, el de una verdad absoluta revelada en el instante de la catástrofe. La entidad lo había tocado. No hubo sangre, ni desmembramiento, solo un contacto breve y fatal. La silueta esquelética envolvió a Rafael, y éste se encogió sobre sí mismo, como si un peso invisible lo aplastara. Cuando la figura oscura se retiró, lo que quedó de Rafael no era un cuerpo inerte, sino algo mucho más espantoso. Estaba intacto, pero vacío. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la luna, pero desprovistos de toda conciencia o espíritu. Era una cáscara, un cascarón vacío de vida. Había sido consumido, no por la fuerza, sino por la extracción de su esencia. Yo retrocedí, tropezando con una roca, mi mente incapaz de procesar el horror. La entidad se giró hacia mí, y por primera vez me pareció ver algo parecido a un rostro, una cavidad de sombras, con una boca que se abría en una sonrisa satisfecha y cruel. El pago ha sido aceptado, siseó la entidad. Su voz, una masa de murmullos que me perforaba los tímpanos. La vida entregada por el que intentó usurpar el mandato. La deuda ha sido saldada por ahora. No. Logré balbucear. Señalando el sello de obsidiana que seguía vibrando junto a la cruz, mi abuelo me envió a devolver esto. El pacto era devolver el objeto. La entidad soltó una risa seca, un ruido como de huesos agitándose en el sello. Es la llave, nunca la solución. El pacto de tu bisabuelo fue un lazo de sangre. Mientras la sangre Valdés habitó estas tierras, la deuda es transferible, la bendición es temporal. Tú lo activaste al desenterrarlo y traerlo a la luz de la luna en este lugar. El ritual se ha cumplido, pero no de la forma que tu abuelo deseaba. En mi mente, el rostro desesperado de Ernesto se hizo claro. Él no quería que yo activara el sello. Quería que yo encontrara la forma de destruirlo, o de entregarlo a un lugar seguro. Yo había cometido un error catastrófico, siguiendo la mitad de la instrucción sin comprender el contexto. La entidad se acercó a Rafael, cuya figura rígida yacía ahora junto a la cruz. Tocó el hombro de mi primo, y luego, con un movimiento rápido, pareció absorber el último rastro de energía vital que quedaba en el cuerpo. El cuerpo de Rafael se descompuso visiblemente, envejecido en segundos. Su piel se secó y se irritó hasta convertirse en polvo fino que el viento se llevó. Solo quedó su ropa y el machete. El horror de la escena me devolvió una claridad terrible. La entidad no era solo un cobrador, sino un depredador que se alimentaba de la vida esencial. Tu abuelo fue inteligente al enviarte, pero ha olvidado un detalle crucial, continuó la figura oscura. Acercándose a mí a la sangre Valdés, despertó al pacto, y la siguiente en la línea directa está en la casa, esperando ser la compensación final. Elena, en el terror por mi prima, me hizo superar el pánico. Salté sobre mis pies y agarré el sello de obsidiana. Estaba hirviendo, pero la necesidad era mayor que el dolor. Lo que la entidad quería era el cumplimiento del ciclo, y el sello era el conductor. Corrí colina abajo, hacia el rancho. La entidad no me siguió inmediatamente. Permaneció junto a la cruz, observando con una paciencia aterradora, como un cazador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Llegué a casa,
mis pulmones ardiendo y mis costillas protestando con cada bocanada de aire. Entré gritando el nombre de Helena Anglá. Encontré en el mismo lugar, en la cocina, pero ya no temblaba. Estaba mirando fijamente la oscuridad del pasillo, donde la entidad había desaparecido. «Tío Martín, tengo miedo», dijo con una voz plana, carente de emoción. «Vamos, Helena, tenemos que irnos de aquí ahora», le ordené, tomándola del brazo. En ese momento, la luz de la luna que entraba por la ventana de la cocina se oscureció. Una sombra cayó sobre nosotros, densa y fría. La entidad había entrado de nuevo. Me di cuenta de que no importaba cuán rápido corriéramos. El sello me había marcado, y el pacto estaba activo. Tenía que encontrar la manera de revertirlo, y eso significaba entender el resto del mensaje de mi abuelo. Sostuve el sello en alto. La entidad se detuvo. Parecía fascinada por el objeto, la prueba de su poder en Devuélveme. «Martín, yo soy el sello. El sello soy yo». No me había percatado hasta entonces de que los glifos en la obsidiana coincidían con ciertas marcas que había notado en la figura del depredador. Eran lo mismo. El sello era un fragmento de la propia entidad, dejado atrás como ancla y prueba del trato. «¿Qué quieres para que esto termine?», grité, retrocediendo hacia la puerta. «Ya tomaste la vida de Rafael. Eso debe ser suficiente». «Una vida fue el precio por la demora. El precio por el incumplimiento es el linaje», sentenció. La niña, miré a Helena, que parecía ajena al terror, como si estuviera bajo un hechizo, y luego recordé una parte del mensaje de mi abuelo que había ignorado, creyendo que era una metáfora. Él me habló de una caja de cedro y un paño de lino rojo, donde el sello fue envuelto por mi bisabuelo. La caja. No el sello. El sello era la llave de activación, pero la caja era lo que lo contenía, lo que lo había mantenido inactivo durante un siglo. Agarré el sello y la caja de cedro que había dejado cerca de la puerta. Tenía que reencapsular el mal. No intentar destruirlo o negociar con él en el Ahuehuete no era solo el lugar del pacto, sino un punto de conexión. Corrí hacia el Ahuehuete, dejando a Helena atrás en la casa, con la esperanza de que la entidad me siguiera. Funcionó. El depredador se desvaneció de la cocina y apareció a mis espaldas, deslizándose sobre el césped. Al llegar al árbol colosal, tiré la caja de cedro al hoyo que yo mismo había cavado. La entidad estaba a centímetros de mí, sus harapos fríos rozándome la piel. «¿Vuelves al inicio?», se quejó con frustración. En ese momento de pánico, y con la adrenalina nublando mi juicio, hice lo único que se me ocurrió. Arrojé el sello de obsidiana dentro de la caja de cedro, y luego, con la fuerza de la desesperación, la cubrí rápidamente con la tierra recién removida. El efecto fue instantáneo y violento. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.